La petición de asilo del expresidente de Perú, Alan García, a la Embajada de Uruguay está ocasionando tensión entre los dos países. En una carta que ha sido dirigida al presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el exmandatario peruano denuncia que vive en un ambiente de persecución política. La decisión de pedir asilo fue tomada después de que un juez peruano ordenara la prohibición de salir de Perú por un periodo de 18 meses al expresidente García debido a una investigación por presuntos sobornos que entregó Odebrecht en su segundo mandato. García aceptó la medida. Horas más tarde ha pedido asilo a la Embajada de Uruguay, donde se encuentra desde entonces. Perú parece no salir de una espiral marcada por los escándalos políticos. El más reciente lo protagoniza el expresidente Alan García. El exjefe de Estado se encuentra desde el pasado sábado en la sede de la Embajada de Uruguay en su país. Allí solicitó al gobierno de Tabaré Vázquez el asilo político, una decisión que podría abrir un impasse diplomático, pues actualmente Alan García es investigado dentro del proceso de corrupción de Odebrecht, siendo ya el tercer expresidente que se ve envuelto en esta pesquisa. Ante este caso, Martín Vizcarra afirmó haber hablado con su par uruguayo, a quien dijo enviará la información disponible sobre el proceso. Le planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta a través de un documento que debemos llegar a más tardar el día de mañana. Y es que el exjefe de Estado, luego de que el Poder Judicial le prohibiera la salida del Perú, afirmó que es víctima de una persecución política que, según él, se ha tomado el país. Decisión que volvió a dividir al Perú, pues frente a la Embajada uruguaya tuvo lugar manifestaciones en pro y en contra del exmandatario. Hay quienes lo comparan con la detenida Keiko Fujimori. Sentimos indignados, porque no es posible que la Embajada uruguaya pueda darle un asilo a un presidente que ha hecho tanto daño al país. Y sus seguidores afirman que lo están señalando sin tener pruebas. Esta semana, en base a un circo no democrático montado por el fiscal, nos habían ya informado que la intención era apresarlo, a pesar que él ha asistido 44 veces a todas las citaciones. Aunque aún el proceso judicial está en etapa de investigación y no hay una condena, la Fiscalía cree que Alan García habría ayudado a Odebrecht con la licitación del Metro 1 de Lima, además de haber recibido cerca de $100.000 provenientes de la llamada Caja Negra o contabilidad paralela de la controversial constructora brasilera. Vamos a saludar a esta hora en Lima, Perú, a Enzo Helguera. Él es abogado y consultor político. Gracias por estar con nosotros, abogado, aquí en la mañana de NTN 24. Hola Ruth, buenos días, mucho gusto. Encantado de poder atenderte, cuéntanos. Bueno, ¿por qué el presidente o expresidente Alan García de Perú habría elegido Uruguay para pedir asilo? Según dicen muchos analistas internacionales, uno no lanza una moneda al aire sin antes haber, por ejemplo, conversado o negociado o haber visto la posibilidad de que se le pueda otorgar este asilo. ¿Por qué Uruguay? Bueno, en principio esta visita del expresidente ha sido en horas de la madrugada, por ende la presunción es que ha habido ya una comunicación o una negociación previa. Por otro lado, Uruguay es firmante de un tratado de asilo político, el mismo que habría pues beneficiado de algún modo o en algún tipo de preventa, porque no cualquier persona va en horas de la madrugada a la casa del embajador. Ahora, él está argumentando, abogado, el expresidente García, que el argumento de él es que existe una persecución política en su país. Sabemos que Perú, pues como lo decía bien el reportaje, está en una espiral de puras denuncias de corrupción, caso Odebrecht, entre otras, en la cual exmandatarios están saliendo en esta lista de implicados. ¿Procede esta solicitud? ¿Procede la solicitud alegando o argumentando persecución política? Lo que sucede es que finalmente esta decisión va a depender netamente de Uruguay, haciendo un análisis político del tema, mas no va a equiparar si en realidad hay un procedimiento de justicia. Es más, el expresidente ni siquiera tiene que hacer una demostración o una argumentación de la persecución política. Únicamente se le pide al Perú que haga sus descargos por este tratado de asilo político firmado y ellos van a tomar la decisión sin necesidad de dar explicaciones. Entonces, es una suerte de un tratado que firmado hace muchos años, por supuesto, y en el que además
no hay ningún asidero de objetividad en caso le den el asilo y evidentemente además se prevé una conversación previa. Ahora, abogado, si no procede esta solicitud con los alegatos que tiene el expresidente García, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué procedimiento sigue? Bueno, si es que no procediera, le escuché bien, perdón. Sí, si es que no procede esta solicitud de asilo, o sea, no se le aprueba por parte de Uruguay la solicitud de asilo, ¿qué es lo que le queda por hacer al expresidente García? Se le invita a retirarse de la embajada del expresidente. Ahora, el expresidente acusa de una persecución política, sin embargo, no hay ninguna orden de detención en su contra. Lo que hay es impedimento de salida para él en tanto se hagan las investigaciones. Esto quiere decir de que el expresidente podría salir de esta embajada y tranquilamente movilizarse a otra embajada y volver a solicitar el asilo político. Pero hasta este momento no existe ninguna orden de detención en su contra. Así es, simplemente era la prohibición durante un lapso de salir de Perú. Vamos a agradecerle al abogado y consultor político Enzo Helguera haber estado con nosotros aquí en NTN 24. Gracias a ti, Ruth. Saludos a tu teleaudiencia. Saludos también.